Hoy no se nos conectó don Henry. Agua no, era la boca. Agua la boca. No, ¿verdad? Bueno, ¿me escuchan para poder proseguir? Para poder compartir Sí. pantalla, ¿no? Ok, perfecto. Vamos. Bien, continuamos. La oratoria, pues, a lo largo de la historia ha tenido un valor realmente fundamental dentro de lo que es el desarrollo de la historia de la sociedad. Precisamente en lo que fue la Revolución Francesa, que constituye uno de los hitos más relevantes a nivel mundial y que además constituyó el inicio del reconocimiento de la primera generación de derechos humanos, que datan precisamente de ahí de la Revolución Francesa. La oratoria, el discurso, por supuesto unido a toda la inconformidad que se traía de por medio, fue la verdadera arma que utilizó el pueblo francés durante la revolución. Fue la verdadera arma, el hecho de llevar hacia la palabra, ya está don Henry, lo vamos a apuntar, el hecho de haber utilizado la palabra precisamente como una arma para transmitir y retransmitir ese descontento que existía dentro del pueblo. Y esa fue precisamente la herramienta que dio la fuerza, porque alguien manifestó ese dolor, esa impotencia, esa cuestión, luego alguien lo replicó y así se fue masificando. Y ya ven, hemos tenido uno de los movimientos históricos más importantes en el mundo. ¿Eh? Entonces, actualmente, y lógicamente, ¿verdad? Conforme vamos a evolucionar, conforme va evolucionando la sociedad, va evolucionando el derecho y van evolucionando todas las cosas en torno a la realidad en la cual vivimos. Actualmente, porque ya vamos a empezar nosotros también a analizar discursos actuales, enfocados, por ejemplo, en la política. ¿Por qué? Porque la política es la primera que refleja a la sociedad en la cual estamos. Y por esa razón es que nosotros ahora tenemos una enorme incidencia de políticos jóvenes, de políticos que tienen un discurso mucho más suelto, mucho más desapegado a lo tradicional. ¿Por qué? Porque el público al cual va dirigido, es decir, al público que constituye hoy por hoy la gran masa, forma parte de eso, forma parte de eso. Y entonces por eso es que nosotros tenemos ahora a un político que llega al podio de la ONU a tomarse una selfie. O sea, ese tipo de cuestiones que lo que buscan es descaradamente integrarse a lo que es la empatía popular. Las cualidades esenciales que se están desarrollando en la oratoria contemporánea, en la oratoria moderna, son los que tienden a explotar mucho más el aspecto de la naturalidad, la brevedad y el hecho de hacer sentir y hacer entender la veracidad. O sea, el nuevo discurso está implícito de verdad. Así, entre comillas lo pongo, pero el nuevo discurso, el discurso moderno, está enfocado en yo te hablo con la verdad. De nadie vas a oír la verdad como la vas a oír. Pues bueno, los géneros tradicionales de la oratoria básicamente son tres, entre los cuales nosotros, por supuesto, podemos distinguir algunos otros que caben en esto. Entonces son tres. Tenemos la oratoria forense o jurídica, que es la que básicamente nos compete a nosotros, pero para poder aprender esa, para poder ayudarnos con esa, tenemos que estudiarlas todas. Tenemos la oratoria deliberativa, ya vamos a ver las características de cada uno, y tenemos la oratoria epidíctica. La oratoria forense o jurídica, pues bueno, es la que más tenemos que conocer nosotros. Es un discurso que está centrado
y que está estructurado precisamente para hablar de cuestiones tan puntuales como lo justo o lo injusto. Suele ser un discurso un tanto disruptivo. ¿Por qué? Porque uno te habla de algo que es justo, otro te habla de algo que es injusto. Dentro de un estrado uno te dice que alguien es culpable, otro te dice que alguien es inocente. Entonces, en ese sentido, es un discurso disruptivo con respecto al otro, el que vamos a presentar frente a lo que es un foro jurídico. Otro aspecto en el que se enfoca la oratoria forense es en los aspectos de lo correcto y lo incorrecto. ¿Por qué? Porque si lo que yo te estoy diciendo es lo correcto y es lo justo, entonces te estoy ubicando a ti al otro lado de la palestra, es decir, entre lo correcto y lo injusto. Yo defiendo a mi pueblo, tú defiendes a alguien que transgredió las leyes que norman a ese pueblo. Yo te estoy hablando de que alguien cometió un delito público, de orden público, tú me estás diciendo de que alguien no transgredió las normas del derecho público, etcétera, etcétera. Entonces, en la lógica forense, nosotros nos enfocamos en hechos, verdades y presunciones, que eso es lo que nosotros estructuramos dentro de un juicio y dentro de una teoría del caso. Entonces, el discurso que nosotros vamos a elaborar para un foro, para una cuestión forense, va a ser un discurso basado precisamente en esa teoría del caso que nosotros vamos a estructurar, donde vamos a hablar sobre presunciones, sobre verdades, y vamos a tratar de demostrar esas presunciones, esas verdades a través de las pruebas para crear un hecho. Entonces, el discurso forense se enfoca en probar el pasado, porque cuando nosotros estamos ante un foro jurídico, nosotros estamos discutiendo sobre algo que pasó, sobre un delito que se cometió, sobre una norma que infringimos, sobre algo que se dio, pero ya estamos hablando en el pasado. Y en ese sentido, en lo que se refiere a la oratoria forense jurídica, existen tres tipos de argumentos en los cuales nosotros nos vamos a ir pasando. Los argumentos cuasi lógicos, que es donde nosotros estructuramos toda nuestra argumentación en los aspectos que tienen que ver con los hechos, con la lógica de los hechos que estamos enumerando. Tenemos también los argumentos de carácter racional, que esos son los que nosotros hacemos o realizamos apegados a situaciones del día a día, a situaciones de la realidad en la que estamos desarrollando. Y tenemos los discursos, los argumentos enfocados a la mera interpretación jurídica, que es cuando nosotros a un determinado, a una determinada situación le damos o lo ubicamos dentro de un contexto jurídico para convertirlo en un hecho jurídico como tal. Vamos a ver. Aquí nosotros tenemos, vamos a ver si se nos desarrolla, tenemos unos videitos cortos. No sé si ustedes han visto esta película, se llama Cuestión de Honor. Y acá nosotros tenemos unos minutos de lo que es un alegato de apertura de parte de la Fiscalía y un alegato de apertura de parte de la defensa. Van a ver la diferencia también en el sentido de que la Fiscalía es militar. ¿Escuchan? No les creo. No, profe, no se escucha. Ah, qué raro. No te escucha tampoco. Bueno, entonces ni modo, no nos funcionó el experimento de ver aquí, de ver videos por acá. Yo les voy a mandar esta diapositiva, se la voy a dejar por WhatsApp, para que ustedes puedan verlos ahí de una vez, ya en la diapositiva solamente cliquean y a ellos les dirigen así tal cual están, porque yo por lo menos acá sí los puedo escuchar, pero ya ustedes no. El asunto es que ustedes en estos ejemplos puedan notar la diferencia y puedan ubicar las tres argumentaciones que estábamos identificando en las anteriores dentro de lo que son estos alegatos. Vamos a ver. La oratoria deliberativa. La oratoria deliberativa es básicamente el que tiene que ver o el que está enfocado en los aspectos de la política.
¿verdad? La oratoria deliberativa se enfoca en hablar de hechos del futuro y se enfoca, a diferencia de la jurídica que te habla de lo justo o de lo injusto, la deliberativa se enfoca en aquello que es conveniente o aquello que es inconveniente hacer o no hacer. Esta oratoria deliberativa es una oratoria muy típica que se utiliza en los aspectos de los congresos. Es la que se utiliza en los contextos gubernamentales y estatales. Y es la que, por supuesto, utilizan los políticos tanto dentro de su proceso de campaña como dentro de su proceso ya como funcionarios públicos, en el cual igual necesitan mantener la atención y el apoyo de las masas para que su gestión se desarrolle pues de la manera más tranquila posible hacia su favor. Definitivamente la oratoria deliberativa no resulta exclusiva, digámoslo así, de este tipo de foro, pero sin embargo sí se caracteriza por ser este tipo de discurso, por ser estos foros en los que se ha venido desarrollando a lo largo de la historia. Este tipo de discurso tiende a enfocarse en lo que es deseable o indeseable. También es un tipo de oratoria bastante disruptiva y es un tipo de oratoria que tiende a identificar un enemigo determinado, por decirlo así. Si nosotros estamos dando un discurso político en el cual estamos presentando una política pública para cuidar la capa de ozono, por decirlo así, entonces vamos a identificar un enemigo en común al cual nuestra política va a atacar de manera positiva y entonces nosotros vamos a hacer lo conveniente, lo deseable, lo bueno para usted. ¿Y cuál va a ser ese enemigo que vamos a identificar? El cambio climático. Y entonces yo voy a presentar mi política pública en beneficio del medio ambiente, peleándome y atacando el cambio climático y el cambio climático. Es decir, este tipo de discurso necesita tener una contraposición que yo necesito mostrarle a usted. ¿Para qué? Para que usted identifique que lo que yo estoy haciendo, que lo que yo le estoy ofreciendo es lo que a usted más le conviene, lo que a usted más le interesa para poder, ¿verdad?, sacar adelante y salir de este problema. Entonces, la oratoria deliberativa, dime. Esta oratoria es la que se utiliza en los debates, entonces. Sí, básicamente tendría que ser esa, aunque también se utiliza mucho la epidíctima. Ya vamos a ver la epidíctica, que a diferencia de estas dos, la epidíctica es la que más se adapta a todo tipo de foro o todo tipo de plataforma, digámoslo así, discursiva. ¿Por qué? Porque se enfoca en temas muy específicos, en el hoy, en el ahora y en todo esto. Sin embargo, si nosotros llevamos a un debate un determinado tema y lo enfocamos en el aspecto político, estamos haciéndolo de esta forma, estamos deliberando. Por eso es que se llama, cuando nosotros estamos dentro del contexto de un debate, deliberación, ¿ya? Porque nosotros estamos deliberando. ¿Cuál es el enemigo, por decirlo así, pues, por llamarlo enemigo, ¿verdad? ¿Cuál es el enemigo que nosotros identificamos en el contexto de un debate? Es la contraposición, ¿no? Es decir, si de repente viene Juan y Juan dice de que esa pizarra acrílica es blanca porque ese es el material, bla, 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 ¿verdad? Entonces de repente va a venir María y María va a tomar como su enemigo, entre comillas, ¿verdad?, la posición que dijo Pedro. ¿Verdad? Y entonces va a decir, pues no, porque realmente el blanco no es un color en sí, sino que dentro de lo que es la teoría del color, el blanco viene a ser una convergencia de todos los colores existentes que dan al ojo o ante el ojo una claridad a la cual nosotros le hemos puesto un nombre que es blanco, pero realmente el color blanco como tal no existe.
Nuestro ojo no lo registra como color, sino que lo registra como una mezcla de todos los colores, de toda la gama de colores existentes. Es un argumento. Yo le estoy dando un argumento del por qué el color blanco no es, el blanco, perdón, no es un color. Y estoy haciéndolo en contraposición a lo que me está diciendo Pedro, que Pedro sí dice que es un color y que la pizarra acrílica es de color blanco porque el color, ve, todas las argumentaciones del mundo. Dentro de un debate, en eso consiste. El debate se toma una posición. Nosotros para nuestro examen, por ejemplo, ya nos vamos a tomar los últimos minutos para hablar sobre qué temas quieren ustedes debatir, ¿verdad? Entonces, si nosotros hablamos, por ejemplo, de la crisis europea Rusia-Ucrania, dentro de ese contexto van a surgir todo tipo de argumentaciones. Hay quienes de alguna manera van a argumentar, van a justificar y van a argumentar a favor de Rusia. Otros van a justificar y van a argumentar a favor de Ucrania. Otros van a argumentar en favor de la posición de la OTAN y del derecho a la libre defensa colectiva, etcétera, etcétera. Y de eso se trata un debate. Entonces, de deliberar. Ahí ponemos en práctica nosotros una oratoria de tipo deliberativa. Ahí es donde nosotros la vamos a poner en práctica para nuestro examen. Luis Iván preguntaba cuándo vamos a tener el examen. Voy a revisar mis apuntes y les... por aquí lo tengo. Pero necesitamos a más tardar esta semana el poder... ya te doy la palabra, Karen, solamente vamos a ver... El primer periodo de TOL lo tenemos el 29 de octubre, muchachos. El 29 de octubre tenemos nuestro examen, todavía tenemos tiempo para prepararnos, para preparar nuestros argumentos. Somos un grupo pequeño, así que va a salir un debate bonito. Va a ser, les repito, por los que no estaban al principio, va a ser presencial. Nos vamos a reunir ahí en la universidad, le pueda llevar donas para que después celebremos comiéndonos una dona, ¿verdad? Y hagamos una retroalimentación de lo que vamos a discutir ese día. El tema lo van a elegir ustedes, pero lo vamos a elegir, o sea, ya pronto, pues a más tardar la próxima semana, para que ustedes tengan tiempo de prepararse. Yo les pueda mandar las rúbricas con las cuales nosotros vamos a manejar el debate y nos va a salir un ejercicio muy bonito. Que de ser posible, voy a ver si consigo una cámara para grabarlo, para que así tengamos nosotros después en soledad una retroalimentación de nuestra participación. Así que voy a ver si puedo conseguir una cámara. Karen, dime, somos todos ojos y oídos. Nada, profe, yo quería hablar con usted acerca del examen. Ok. Para, pues cuando terminemos la clase me regalo unos minutitos. Claro que sí, con gusto. Si quieres lo platicamos en privado por WhatsApp. Ok, gracias. Con gusto, ok. ¿Verdad? Bueno, pues yo les traía aquí el ejemplo de uno de los discursos. Hombre, que quién en el mundo no ha escuchado alguna vez el famoso I have a dream, ¿verdad? Un discurso muy bonito, muy bonito. Qué bueno, ¿cuál es el enemigo que estaba en ese momento el señor Luther King combatiendo? La segmentación racial, ¿no? Todos los problemas que habían de segregación allá en Estados Unidos, y él se expresa de manera muy bonita con a mí el discurso que tiene él me recuerda, mejor dicho, a ver, al revés. El discurso del señor Obama a mí me recuerda mucho a las características del Dr. King. Y no por el color de piel ni nada de eso, sino por el tipo de personalidad y por el tipo de discurso que desarrolla. Lastimosamente, pues igual acá no lo van a poder escuchar ustedes, pero en su casa les pido que si no lo han escuchado, lo escuchan e igual analicen todo lo que tiene que ver con ese discurso. Analicen las reacciones en las masas, el éxito de un discurso, ¿a dónde se mira? En la reacción de la gente. Esa es una cuestión muy importante y ustedes ahorita no están escuchando, pero sí están viendo la reacción de que la gente está teniendo ante cada cosa que él está diciendo. En un mundo, en un momento donde la sociedad estaba
profundamente herida, históricamente herida, porque esa era una cuestión que venía de un montón de tiempo atrás, históricamente herida, pero que ya tenía la fuerza para levantarse. ¿Ya? Entonces es un discurso que está muy bien combinado entre lo que es el dolor de una raza que ha sido marginada durante mucho tiempo y la valentía de ellos mismos para decir, ya no más, aquí estoy. Entonces es un discurso, como les digo, es uno de los discursos más emblemáticos que hay en el mundo y que no podíamos en ninguna clase de oratoria dejar de analizar. Finalmente, el último término, el último género de oratoria de que vamos a estudiar el día de hoy es la oratoria epidíptica. Cuando nosotros hablamos de lo que es la oratoria epidíptica, estamos hablando de un discurso muy actual, un discurso muy dinámico, un discurso que hace un profundo y fuerte llamado de atención al hoy, a la hora, al ya, al yo puedo, al yo quiero, al hagamos. Y acá precisamente es donde calza perfectamente el discurso que les decía yo, o el tipo discursivo del que les hablaba del señor Steve Jobs. ¿Verdad? Acá calza perfectamente porque es un tipo de discurso muy moderno, muy actual, muy dinámico. En un origen, o sea, en su contexto histórico, el discurso, la oratoria epidíptica nació a través de los panegíricos. ¿Verdad? Ustedes saben que la costumbre que ha existido forever and ever ha sido de que cuando una persona fallece y estamos nosotros ya pues despidiéndolo, se ofrecen palabras para recordar la vida y el legado de estas personas. Y en ese discurso lo que se hace es ofrecer todo tipo de elegías. Esta persona era buena gente, era un gran profesional, era un excelente amigo, padre, hijo, etcétera, etcétera. Esos se llaman los panegíricos. El panegírico es un tipo de discurso que está creado exclusivamente para ofrecer palabras de despedida, digámoslo así, y para resaltar la vida de las personas que pues se nos adelantaron en el camino. Este tipo de discurso, la oratoria epidíptica, tuvo su origen oscuro, si quieren llamarlo, si quieren verlo de esa manera, en este tipo de discurso, en las exequias fúnebres, en el panegírico fúnebre, en el cual pues se tenía que crear un discurso para resaltar la vida de la gente. Sin embargo, se fue extendiendo y nos dimos cuenta que este tipo de discurso tenía connotaciones bastante positivas, reacciones bastante positivas en el público que nos estaba escuchando. Porque a quién no le gusta escuchar cosas bonitas, aunque no sea de uno, ¿verdad? Pero usted está viendo un discurso y aunque no estén hablando de usted, a usted le gusta escuchar de que su país está bello, de que la economía está bien, de que el arte centroamericano se está dando a conocer en Europa, ¿verdad? Que la gastronomía centroamericana se está, etcétera, etcétera. Todos nos gusta escuchar cosas bonitas. Entonces el discurso se vino enfocando y se vino trabajando en este tipo de oratoria y entonces de esa forma se ha ido extendiendo en diferentes ramas, en diferentes contextos y prácticamente en todos los aspectos de la comunicación. Un discurso epidíptico se enfoca en destacar valores, la virtud, la nobleza, la belleza, la alabanza, la culpa. Acá en este tipo de discurso es donde caben los discursos sacros, es decir, todos los discursos que tienen una connotación de índole religiosa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este tipo de discurso epidíptico es el que contiene la mayor carga de empatía, ¿verdad? Esa es la característica más esencial. Es un discurso muy cargado de empatía en cualquier aspecto.
Es decir, si yo le estoy ofreciendo a usted, si yo le estoy vendiendo a usted un celular, ¿qué le voy a decir de ese celular? Que ese celular tiene a Siri, si le estoy vendiendo el iPhone, o tiene a Alexa, si le estoy vendiendo al Android, etcétera. Y entonces resulta de que la Siri o la Alexa van a conocer de usted todos sus gustos, van a saber qué música es la que usted busca, que a usted le gusta, y se la va a poner primero cuando abre YouTube, cuando abre Spotify, etcétera, etcétera. Va a saber que cuando usted abra Facebook o cual sea la de tantas redes que existen ahora, si usted lo que hizo la última vez fue comprar y lo que compró fue un cosmético y entonces le van a aparecer una serie de anuncios que le ofrecen cosméticos, es decir, le van a ofrecer un teléfono que le va, hombre, que le va a conocer hasta los suspiros, ¿verdad? Y literalmente, o sea, ahora su teléfono y su reloj inclusive le pueden decir a usted cuántos pasos al día, cuántas horas de sueño tiene, si se medio despertó por la mañana, a medianoche, si se le subió la presión en la madrugada. Así que ya, su reloj y su teléfono lo conocen a usted más que usted mismo. Entonces, eso, grado de empatía, lo llevamos nosotros a la parte discursiva. En el ejemplo que yo les traía ahorita, yo les traía a Dante Gebel, porque, a ver, discursos de tipo religioso hay muchos y de todo tipo de personalidades, pero no podemos negar que este argentino es arrasador. O sea, arrasador en todos los sentidos, es muy carismático, entona su voz de una forma tal, se integra a todo, te regaña, te alaba, te todo. Entonces genera esas cuestiones de empatía que, pues, no son tan fáciles de obtener, pues, en las cuestiones. Lastimosamente, pues, no los pudimos ver aquí juntos, pero les repito, les voy a mandar estas diapositivas, para ahí les quedan los enlaces y ustedes van a hacer su propio análisis sobre cada uno de estos tipos de oratoria que, pues, hemos estudiado el día de hoy. Aquí nos vamos a quedar con lo que es estrictamente los temas que teníamos que agotar el día de hoy. ¿Algún comentario de todo lo que hemos hablado? Porque ustedes solo me dejan hablar a mí. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún chiste? ¿Algo que rompa el hielo? ¿Me dejan hablar sola? Nada. Ok, entonces avancemos y tomemos Disculpe, el... profesor. Dime, Cristiana. Eh, bueno, se me cortó la señal, pero estaba diciendo algo, creo, sobre comentar algo en qué. Ah, bueno, lo que sucede, no sé desde cuándo te desconectaste. Les decía, ahora hemos visto los tres géneros de oratoria que hay. Sí, ¿Verdad? estaba hablando sobre Dante Gebel, la manera en cómo él se expresa cuando está, por así decirlo, predicando. Correcto, correcto. Entonces les decía de que a pesar de que hay muchos predicadores, muchos, la personalidad de Goebbels es una personalidad que vale la pena analizar en nuestra clase, ¿verdad? En todos los sentidos. El manejo que él hace del escenario, les decía hace un rato, en el caso de él, le cuesta estarse quieto, e incluso cuando le ha tocado estar en entrevistas que está sentado, él a veces pareciera que se va a levantar, pareciera que quiere estar a la par del entrevistador. Bueno, tiene una personalidad muy fuerte y su discurso logra generar una empatía bien importante en quienes los escuchan. Ustedes van a ver que dentro de su discurso los está regañando a su público, a su iglesia, los está regañando, pero los está regañando de repente con un chiste, con una gracia que la gente se ríe. Y dice, ay, me está regañando, me regañó, pero qué bonito me regañó. Pero entonces, esa generación de empatía es una de las empatías más difíciles de alcanzar y el discurso sacro lo logra. ¿Por qué creen ustedes que el discurso sacro logra con mayor facilidad esa empatía que el resto de discursos no? La verdad no sé qué significa sacro. O sea, todo lo que tiene que ver con la parte religiosa. El discurso religioso, pues que se le llama discurso sacro. Bueno, verdad, yo en lo personal sí me gustan ver sus videos y
En lo personal me gustan bastante sus videos porque aunque él pues te está hablando con base sobre lo que es la Biblia, de igual manera él te lo pone desde el punto de vista de que no solo uno puede cometer X o Y error, sino de que más allá de tus errores, hay una manera de cómo poder mejorar, por así decirlo. Eh, Ajá, como usted lo dice, te regaña, pero a la vez te hace ver de que no sos el único que cometes errores y que sí somos capaces de mejorar. Sí, no, nos genera lo que te decía, nos genera la empatía necesaria para ni siquiera tomarlo como un regaño, sino que a la larga lo terminas tomando como un consejo. Entonces, ¿por qué? Porque te generó esa empatía. Pero entonces, ¿por qué los discursos religiosos o los discursos sacros tienen ese nivel de empatía que difícilmente logran los otros? Adelante, Karen. Bueno, profe, yo lo que pues, puedo opinar según lo que hemos visto de toda la historia de la humanidad y lo demás, es desde que existe la religión se ha venido creando este sentimiento de culpa en la humanidad, de que todo lo que en algún momento fue natural, ahora es pecado. Entonces, todo ese sentimiento de culpa que tenemos impregnado desde que nacemos y todos nuestros antecesores nos viven inculcando, y más las religiones con sus iglesias de la denominación que sean, siempre siguen haciendo hincapié, ¿verdad? Énfasis en la culpa que tenemos por hacer esto, por hacer lo otro, por hacer esto, por hacer lo otro. Y nadie quiere sentir, porque lo que te dicen la iglesia es de que la religión, pues, de que si vos haces algo malo, si sos pecador, estás mal, te vas a ir al infierno. Y nadie quiere que lo categoricen como malo, ¿verdad? Nadie quiere ser una mala persona, nadie quiere ir al infierno. Entonces, eso yo siento que por eso lo del discurso sacro convence tanto a la gente, por eso la gente quiere seguir X o Y religión, porque se sienten comprometidos o obligados de cierta forma a portarse bien, a seguir las reglas de acuerdo a su religión, para no irse al infierno, para no estar catalogados como malas personas. Y por eso es que la gente sigue pues bastante esos discursos, pienso yo. Es por la carga, sí, sí, creo que te refieres a lo que es la carga moral que para todos tiene el aspecto religioso. Indistintamente de lo que creamos o en lo que no creamos, todos tenemos realmente eso, el aspecto moral, el respeto moral hacia el tema. ¿Verdad? Y entonces eso hace que inevitablemente nosotros sintamos esa empatía que no vamos a sentir con un político, por ejemplo, ¿verdad? O que no vamos a sentir con Steve Jobs, por ejemplo, ¿verdad? No con esa profundidad, a eso me refiero. Obviamente todos buscan generar tu empatía y tu aceptación, obviamente, ¿verdad? Y de alguna manera lo logran. Un buen discurso lo logra, pero no van a tener esos niveles de aceptación y de empatía que tiene el nivel religioso. ¿Por qué? Porque no existe esa carga moral que sí tiene para nosotros, ¿verdad? Ese aspecto, de mayor o menor grado, como tú quieras, pero existe. Existe, lo tenemos, lo compramos, lo vivimos, ¿verdad? Eso sí es un hecho. Bueno, gracias por el comentario de las dos. Ahora, muchachos, en los 5 minutos, 6 minutos que nos faltan, me gustaría que me propusieran algunos temas para decidir sobre qué vamos a debatir el 29 de octubre. ¿Qué temas les gustaría? Propongan y luego lo ponemos bonito, se los mando y elegimos cuál. Dime, Karin. Bueno, pero pues usted mencionaba lo de la guerra de Ucrania, me parece un buen tema. Pero también está algo que también el tema de género que hemos tocado también en clases anteriores, que tal vez desde el punto de vista, volviendo a lo de la religión, ¿verdad? El moralismo y la gente conservadora, etcétera, que mucha gente está en contra y otra gente pues, está a favor de ese tema de género, de que pues todo lo que hemos visto en clases anteriores, ¿verdad? De que como que si ahora los hombres quieren ser mujeres, las mujeres quieren ser hombres, que si la llaman... Sí. Ok, el tema de género, pero el tema de género es bastante amplio.
Podemos enfocarnos en qué, en legislación hacia el matrimonio igualitario, legislación, por ejemplo, ahorita en El Salvador, creo que les comenté, no sé si fue en otra clase, donde está ya en las manos del legislativo un proyecto de ley para el cambio de nombre. Es decir, tú ya puedes, si tienes una identidad de género diferente al sexo con el que naciste, ya habrá una ley en la cual tú puedes cambiar tu nombre en razón del género, pues, del género que has elegido. Entonces, luego está la adopción. Hay bastantes temas dentro de lo que es el contexto de género. Elijamos alguno, ¿verdad? Otras propuestas. El objetivo de ahorita es tener 4 o 5 temas entre los que podamos elegir, consensuar uno solo en el cual vamos a debatir. ¿Otro tema? Bueno, profe, en lo personal no se me ocurre ahorita un tema en específico. No sé si sea posible podérselos enviar mediante por WhatsApp. Sí, está bien, pero entonces hagamos eso. A ver, piénsenlo, tómenlo en cuenta y lo envían por WhatsApp, pero al grupo para que así todos nos vayamos dando cuenta y todos vayamos consensuando ahí mismo el tema con el que vamos a trabajar. Profe, hoy casualmente discutíamos algo los compañeros, ¿verdad? Sobre el grado de madurez que tienen los jóvenes y los adultos. Y también el tema de que ahora la juventud solo quiere ser influencer, ya no quiere tener una visión profesional, sino dedicarse solo a las redes sociales y con eso ya gano dinero y para qué voy a tomar una carrera o estudiar o estructurar una vida o un futuro. Pero ya cuando llegas a un grado de madurez te das cuenta de que perdiste tu tiempo, dejaste atrás todas las oportunidades que tuviste como joven y entonces hasta ese momento alcanzas un grado de madurez. No sé cómo pudiéramos trasladarlo a un tema, pero no sé si pudiera ser una temática para tocar en un debate. Voy a pensar, voy a pensar en englobarlo en un tema para que sea una de las propuestas, ¿verdad? A ver qué tal, a lo mejor podemos enfocarlo desde el punto de vista de las características de la generación, ¿cuál sería? Los centennials, creo que son ustedes, porque ya no son los millennials. Los millennials son de los 30 para arriba. Ustedes que estamos en un grupo dividido. Y nosotros, los que estábamos hablando, éramos los millennials, de ya de los 30 hacia arriba. Bueno, entonces, ¿qué tan dividido está? Porque si está dividido sería bueno analizar, no, pero van a sentir los centennials que los estamos atacando. Bueno, yo ya ni siquiera estoy en los millennials. Yo ya soy de pues la generación sería bastante interesante en realidad, porque concuerdo con lo que dicen ellas, en cómo hoy en día se ha dejado a un lado lo que es la parte profesional por dedicarte a hacer 4 cosas, por así decirlo, que, o sea, no están creando una mejoría en lo que es el conocimiento, en aprender algo nuevo científicamente, quizás, en conocer nuevas experiencias, sino que en cosas como de retos y vainas que... Sí. Bueno, vamos a ver cómo lo englobamos en un tema y le voy a poner... Sí, dime. Profe, buenas tardes, disculpe que voy a interrumpirla ahorita, pero No, podría, así como tema, rapidito, decía yo, podemos llamarle a eso la generación de cristal de los nuevos tiempos. Bueno, la generación de cristal se le llamó a los millennials. A los millennials. No creo que sea esta la generación de cristal, yo más bien creo que es la que viene. Los centennials. Sí, porque es que yo le digo, yo así claramente se lo digo a mi esposa, no una vez,